Bueno, entonces arrancamos con la unidad de sistema reproductor, unidad número 28, así que un poquito vamos a hablar de cosas que en realidad sabemos, es decir, la reproducción es el proceso por el cual se pueden formar nuevos individuos que por este medio pasan a la generación siguiente todo tipo de características, es decir, características heredables que pueden ser ventajosas o pueden ser perjudiciales, ¿sí? Entonces, entre los animales que somos vertebrados, incluidos obviamente nosotros, nos reproducimos en forma sexual. Entonces, esa reproducción sexual consiste en dos cosas: formar gametas y fecundar. Formación de gametas ocurre en el hombre o en el macho por un lado, en la hembra por el otro. La gameta del hombre es el espermatozoide, la gameta de la mujer es el ovocito o oocito. Cada uno de esos procesos ocurren en las gónadas de la hembra por un lado y del macho por el otro, y después se produce el proceso de fecundación, que es cuando se une la gameta masculina con la gameta femenina. Los espermatozoides son células que son móviles y los ovocitos son células que son inmóviles. El ovocito tiene más tamaño que el espermatozoide. Entonces, muchos, siempre nosotros estamos en este caso hablando de vertebrados, pero en muchos invertebrados, como por ejemplo en las plantas anuales, las generaciones no se superponen. En cambio, en los vertebrados, los padres no solamente que persisten después de producir a su progenie, su descendencia, sino que también son indispensables, porque hay un gran cuidado parental, son indispensables para que la cría sobreviva. Entonces, un poco lo que yo les dije acá, la reproducción asexual implica el proceso de mitosis. La reproducción sexual implica la meiosis, que es cuando cada sexo forma sus gametas, o sea, ya lo vamos a ver enseguida, pero se llama ovogénesis en la mujer, espermatogénesis en el hombre, y la fecundación, que es cuando se une esa gameta masculina con esa gameta femenina, formando lo que se llama un huevo o cigoto. Entonces, una de las diferencias que ya podemos ver entre el espermatozoide y el ovocito es que el espermatozoide es móvil y el ovocito no. Entonces es el espermatozoide el que va en busca del ovocito. Entonces, no existe un solo tipo de fecundación, ya dijimos, que la fecundación es, como les dije, la unión de la gameta femenina y la gameta masculina. No existe un solo tipo de fecundación, existe una fecundación externa y una fecundación interna. ¿Qué quiere decir esto? Repito, acuérdense, unión, gameta femenina, gameta masculina. En la fecundación externa es cuando las gametas se unen fuera del cuerpo de la hembra. Es decir, que el ovocito con el espermatozoide se unen afuera del cuerpo de la hembra. Por ejemplo, en la mayoría de los peces, en los anfibios y en muchos invertebrados. En cambio, la fecundación que nosotros tenemos es la fecundación interna, es decir, la gameta masculina y la gameta femenina se unen dentro del cuerpo de la hembra. Eso ocurre en los mamíferos, en las aves y en la mayoría de los reptiles. Entonces, a su vez, nosotros podemos clasificar a los individuos no solamente por cómo se produce su fecundación. Sí, exactamente. Sí, Emma. Nosotros no solamente podemos clasificar a los individuos según dónde fecundan, es decir, dónde se une la gameta masculina con la femenina, sino también podemos clasificarlo por dónde desarrollan su embrión. ¿Por qué? Porque no todos los individuos desarrollan su embrión, es decir, el huevo o cigoto, que es el que se forma de la gameta masculina y la gameta femenina, no todos ocurren dentro del cuerpo de la hembra. Entonces, por ejemplo, vamos a clasificar a los individuos en ovíparos, ovovivíparos,
y vivíparos. Nosotros estamos acá. ¿Sí? ¿Qué significa que sea ovíparo? Ovíparo significa que el desarrollo del embrión, es decir, ese huevo que se forma cuando se une la gameta femenina y la gameta masculina, ocurre fuera de la hembra, dentro de un huevo que es el famoso huevo apniota. Esto pasa en las aves, en la mayoría de los reptiles, y en algo que se llama mamífero monotrema, que es una excepción dentro de los mamíferos, porque son mamíferos que ponen huevos. Por ejemplo, el ornitorrinco y la equidna. Entonces, estos mamíferos, si bien son mamíferos y nosotros también, se les llaman mamíferos monotremas, no son mamíferos placentarios, sino que son mamíferos que ponen huevos. Entonces, la fecundación, es decir, la unión de la gameta masculina con la gameta femenina, puede darse fuera o dentro del cuerpo de la hembra, pero sí el individuo se va a desarrollar afuera, dentro de un huevo. Eso sí, por eso se le llama ovíparos. De hecho, el huevo amniota es el típico huevo que nosotros conocemos, que consumimos, que tiene una cáscara dura, que lo protege. Ese es el típico huevo amniota. Ahora, existen también los ovovivíparos. Fíjense que es como el nombre es como la mezcla de los dos nombres, porque se llama ovo, pero vivíparo. Entonces, en este caso, es muy común en anfibios, reptiles y ciertos peces como por ejemplo los tiburones. ¿Qué particularidad tienen? La fecundación es interna, es decir, la gameta masculina y la femenina se unen dentro del cuerpo de la hembra. Pero, escuchen bien acá, el desarrollo de ese embrión, de ese huevo, es interno en el oviducto de la hembra, pero la hembra no aporta ningún tipo de nutriente al desarrollo de ese embrión. Es decir, lo tiene adentro, al huevo, en su oviducto, pero no lo nutre. O sea que no participa en el desarrollo de ese huevo, solamente lo tiene ahí y lo protege, pero no participa en el desarrollo de ese individuo. Distinto es lo que pasa en los vivíparos, que la fecundación es interna, hay una cavidad uterina donde se desarrolla ese huevo, y la madre sí hace una nutrición permanente de ese embrión. De hecho, en el momento en que se corta la nutrición de la madre al embrión, el bebé ya corre riesgo de muerte. Entonces, ¿quiénes tienen este tipo de desarrollo? Los peces óseos y cartilaginosos y los mamíferos marsupiales y placentarios. Nosotros entramos dentro del grupo de los mamíferos placentarios. Existen mamíferos marsupiales que son los que tienen marsupio, que son los que tienen la bolsa, como por ejemplo el canguro y el koala. Entonces, en esos mamíferos, en los marsupiales, parte del desarrollo del embrión está dentro y se completa en el marsupio. Vieron que muchas veces se ve a los marsupiales, tipo, por ejemplo, los canguros o los koalas, que llevan el hijito dentro de la bolsa, dentro del marsupio. Eso es porque la mayor parte del desarrollo de ese mamífero es interna y completa su desarrollo en el marsupio de la madre. Pero igual, la mayor parte del desarrollo ocurre internamente. Entonces, en ese caso, sí la madre aporta nutrientes al desarrollo de su huevo o al desarrollo de su hijo, diríamos. Entonces, la madre lo protege, la madre lo nutre, porque está dentro de su cuerpo. En cambio, en el ovovivíparo, la madre lo protege al embrión, pero no lo nutre, no interviene ni en la nutrición de ese embrión, ni tampoco en su desarrollo. Si ustedes se fijan, creo que acá no pusimos la foto, no, si ustedes se fijan ya les digo, en la página del cuadernillo número 3, tienen una imagen que les compara el ovíparo con el ovovivíparo con el vivíparo. Entonces, si se fijan ahí, van a encontrar que, por ejemplo, en el ovíparo
directamente el huevo cigoto se forma, se desarrolla afuera, y la fecundación puede ser interna o externa. En el ovovivíparo, fíjense que la fecundación es interna, pero el desarrollo es en el oviducto. Y directamente en el vivíparo sí hay un desarrollo completo dentro del cuerpo de la hembra. ¿Alguna duda hasta acá? No. Perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Existe algo que se llama plasticidad sexual. Y me van a decir, ¿qué? ¿Cómo plasticidad? Sí. Les cuento un poquito. Esto de la plasticidad sexual se descubrió en algunas especies, no es que todos los individuos tienen plasticidad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien se sabe que hay una diferenciación entre el macho y la hembra, que la hembra produce gametas femeninas y el macho produce gametas masculinas, se empezaron a estudiar vertebrados que no sean mamíferos, por ejemplo, peces que se llaman teleósteos, que son peces que tienen esqueletos óseos, y se descubrió que estos peces podían cambiar su sexo. Literal. ¿Qué quiere decir esto? Que podían cambiar del sexo masculino al femenino. Y ese proceso estaba regulado por factores genéticos, por factores ambientales y también por factores fisiológicos. Entonces, quiere decir que básicamente esto está establecido o instalado en estas especies por el éxito reproductivo, es decir, aquellos individuos que pueden cambiar su sexo o que tienen plasticidad sexual tienen más éxito reproductivo. Entonces, así se descubrió que, por ejemplo, muchos peces que nosotros comemos, que la gente que come pez puede comer, por ejemplo, el besugo. El besugo es uno de los peces que tiene esta capacidad de cambiar su sexo, habita en las costas marítimas de Argentina. También esto se ha visto, por ejemplo, en otros peces como una que se llama anguila criolla de agua dulce, que también se ha descubierto que tiene esta plasticidad sexual. Y por ejemplo, en este caso, en el de la anguila, en su ciclo de vida, hay como dos tipos diferentes de machos. Los que son hembras que se convirtieron en machos y los machos que permanecen toda su vida con el mismo sexo, diríamos, es decir, que no cambiaron de sexo. Entonces, esto que hemos estado hablando de que, por ejemplo, en una población pueden tener o ambos sexos en forma simultánea o en forma secuencial, es decir, que en algún momento son femeninos y en otro momento son masculinos, son tipos de lo que se llama, que de hecho creo que alguna vez me lo mencionaron ustedes, el hermafroditismo, ¿sí? Entonces, aquellos que toda su vida se mantienen como macho o como hembra, se conocen como gonocóricos. Quiere decir que estos animales que pueden cambiar su sexo durante su desarrollo vital, durante su ciclo vital, tendrían más éxito reproductivo. Claramente esto se ha descubierto en vertebrados que no son mamíferos, o sea que en los mamíferos no lo encontraríamos. Entonces, si uno se pone a pensar el porqué de esto, bueno, obviamente hay un factor genético, también hay presiones ambientales y también hay factores de fisiológicos, es decir, obviamente, si me da un éxito reproductivo el cambiar de sexo, quiere decir que también es un beneficio, es una aptitud para ese individuo. Vamos a arrancar entonces con el sistema reproductor masculino. Miren, el sistema reproductor masculino, vamos a clasificar los órganos en dos grupos. Vamos a clasificar en órganos sexuales primarios y en órganos sexuales secundarios. Los órganos sexuales primarios son los testículos. Es decir, ¿por qué son primarios? Porque realmente para el hombre son sumamente importantes,
porque es donde fabrica sus espermatozoides, es donde produce sus hormonas, entonces por eso los consideramos órganos primarios. En cambio, en los órganos sexuales secundarios son estructuras anexas en el hombre, que obviamente son importantes, pero donde el hombre no va a producir hormonas y tampoco va a producir espermatozoides. Pero sí le va a permitir, por ejemplo, copular, porque el pene es un órgano sexual secundario. También le va a permitir estructuras como el conducto genital y excretores eliminar esas secreciones que él produce, y las glándulas anexas, como la próstata, las vesículas seminales y las glándulas vulvouretrales, son estructuras que al hombre le van a permitir producir el líquido que va a formar el semen. Porque el semen, ya lo vamos a ver, contiene espermatozoides y también contiene secreciones de estas glándulas anexas. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas estructuras por parte. Vamos a empezar viendo primero los testículos, porque como dijimos es el órgano sexual primario en el hombre, y después vamos a ir viendo el resto de las estructuras. Esta es la estructura como lateral, si nosotros vemos, del aparato reproductor masculino. Si nosotros observamos, por ejemplo, fíjense que tenemos la vejiga, que es donde se almacena la orina. O sea que esto pertenece no al aparato reproductor, sino al aparato excretor. Pero fíjense que la salida de la vejiga, que es esta, desemboca en la uretra. ¿Sí? Que la uretra es este conducto que tiene en el interior del pene, y los testículos, cuando producen espermatozoides, también hay un conducto que vuelca su contenido en la uretra. O sea que es la salida del aparato urinario o excretor y del aparato reproductor. ¿Sí? Otra cosa importante para analizar, miren, acá está la próstata, acá está lo que vendría a ser, pues ya lo van a ver enseguida, pero este es el testículo, y por encima hay una estructura que se llama epidídimo, que es muy importante en el hombre. A su vez, están protegidos por el escroto, ya vamos a ver la importancia del escroto, y también nosotros podemos analizar, esto que tienen acá es el vaso o conducto deferente. Entonces, acá tenemos la glándula vulvouretral, que también es importante porque también va a producir secreciones que van a formar parte del semen, y acá tenemos la salida del recto, es decir, esto pertenece al sistema digestivo. Y acá tenemos la vesícula seminal. Entonces, la vesícula seminal, la glándula vulvouretral, la próstata, producen secreciones que van a terminar formando parte del semen. ¿Sí? Entonces, empezamos con el órgano primario, que son los testículos. Como les dije yo, es donde se va a producir la gameta masculina, que son los espermatozoides, y también las hormonas sexuales, que principalmente es la testosterona. Los testículos se encuentran, a diferencia de lo que ocurre con la mujer, se encuentran fuera del cuerpo, y eso tiene una razón de ser. Es decir, los testículos se encuentran protegidos por el escroto, que es esa bolsa, que es un saco externo que protege a los testículos, y los testículos se desarrollan dentro de la cavidad abdominal, pero cuando se produce generalmente antes del nacimiento, en algunos niños pasa después, pero generalmente antes del nacimiento, los testículos descienden y se ubican por fuera del cuerpo, dentro del escroto. El que estén por fuera tiene una razón de ser, y es que para formar espermatozoides necesito menos temperatura que la que hay en el cuerpo humano. Entonces, si el hombre no tuviera los testículos fuera del cuerpo humano, no podría producir espermatozoides. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque se necesita una temperatura 3 grados más baja que la que hay en el cuerpo para producir espermatozoides. Entonces, por eso es que los testículos no son internos como son los ovarios en las mujeres. Entonces, por eso también, si ustedes se ponen a pensar, el escroto se acerca o se aleja del cuerpo dependiendo de la temperatura ambiental, porque en realidad lo que está regulando es la temperatura en el testículo para que sea la más efectiva para producir espermatozoides. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la temperatura fuera del escroto es cálida,
el saco, que es el escroto, se adelgaza y cuelga para alejarse de lo que vendría a ser el cuerpo humano. En cambio, cuando la temperatura exterior es fría, ese saco se acerca al cuerpo humano para que la temperatura aumente. Entonces, como les dije, el por qué los testículos están fuera está relacionado con la temperatura que se necesita para producir los espermatozoides. Si, como les dije antes, si los testículos estuvieran dentro del cuerpo, el hombre nunca podría producir espermatozoides. Entonces, como les dije al principio, muchas veces los bebés, cuando nacen, no tienen todavía los testículos ubicados dentro del escroto, y a veces se espera un tiempito y si no se opera, porque lo normal es que los testículos desciendan solos hacia dentro del escroto, porque en un principio están dentro de la cavidad abdominal y después descienden generalmente antes del nacimiento. Entonces, si eso no pasa y el bebé nace y en un determinado tiempo no descienden, hay que operar y colocarlos correctamente en la posición que tienen que ir. Entonces, como les dije, los testículos van a producir hormonas y van a producir espermatozoides. ¿Qué significa producir espermatozoides? El proceso de espermatogénesis. Antes que nos metamos bien en la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides, tenemos que analizar lo siguiente. Si yo miro un testículo por dentro, si pudiera hacer un corte en un testículo, yo vería que cada testículo está dividido en 250 compartimentos, como cavidades, en los cuales se encuentran los tubos seminíferos. Los túbulos seminíferos dentro del testículo se encuentran enrollados. Entonces, ¿por qué es importante esto de los túbulos seminíferos? Les cuento un poquito. Hay células que se van a ubicar dentro de los túbulos seminíferos y hay células que se van a ubicar entre los túbulos seminíferos, siempre hablando dentro del testículo. Imagínense como un montón de tubitos enrollados, y hay, como les dije, hay células que van a estar dentro de esos tubitos y hay células que van a estar entre los tubitos. Entonces, entre los tubos seminíferos voy a encontrar lo que se llaman las células intersticiales o células de Leydig, que son las que van a producir la famosa testosterona, que es el principal andrógeno masculino. Ahora, dentro, ojo con esto, ojo con el entre y el dentro, porque se los preguntan, ¿sí? Es decir, las células de Leydig están entre los tubos, las células de Sertoli y las espermatogénicas están dentro de los tubos seminíferos. Obviamente, las espermatogénicas son las que van a producir espermatozoides, y las células de Sertoli son células que van a nutrir y sostener a mis espermatozoides. Entonces, como les dije, cada tubo seminífero tiene aproximadamente 80 centímetros de largo, y los dos testículos aproximadamente tienen un total de 500 metros de túbulos densamente enrollados. Entonces, como les dije yo, voy a contar con células dentro del testículo, que son estas, que me van a producir testosterona, estas, que me van a nutrir y sostener al espermatozoide, a los espermatozoides, y estas, que son las que van a terminar produciéndome finalmente espermatozoides. ¿Sí? Entonces, este proceso de la espermatogénesis, ustedes ya lo vieron, no es nuevo. La espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides, ocurre aproximadamente a partir de la pubertad. Entonces, a partir de ahí, empiezan a producirse espermatozoides de manera ininterrumpida. Obviamente este proceso está controlado principalmente por la testosterona, que es la principal hormona masculina. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de espermatogénesis? Primero, el proceso completo, desde el inicio hasta formar los espermatozoides, dura de 8 a 9 semanas. 24 días para formar espermátides
y de 4 a 8 semanas en el proceso de espermiogénesis. Ahora les voy a contar qué significa cada una de las. Igual esto no lo han visto, en realidad es un repaso lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo comienza el proceso? El proceso comienza con células diploides que se llaman espermatogonias, que son células que van a tapizar los tubos seminíferos, que van a estar conectadas entre sí por puentes citoplasmáticos y que permanentemente se van a estar multiplicando por mitosis. Escuchen bien lo que les digo. Se van a estar multiplicando por mitosis. ¿A qué hago referencia con esto? Si el hombre tuviera una sola espermatogonia, produce 4 espermatozoides y se quedó sin espermatogonias. Quiere decir que el hombre permanentemente tiene que estar multiplicando la cantidad de espermatogonias porque son las que inician el ciclo, son las que arrancan el proceso de la meiosis. Entonces, quiere decir que estas espermatogonias, que son células diploides, o sea que si son células diploides, ¿cuántos cromosomas van a tener en nosotros? 46. Muy bien, va a tener 46 cromosomas, o sea, 23, 23, 23 pares va a tener, exactamente. Es decir, el último par es el par sexual, en este caso si estoy hablando de un hombre, el último par, ¿cómo va a ser? Va a tener 22 pares y el último par, ¿qué va a ser? Haploides. No, si estamos diciendo que es una célula diploide, que tiene 46. Va a tener el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5 y el par 23. Si es un hombre, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a tener? Par 23 en el hombre va a ser XY. Entonces, esta célula espermatogonia, repito, se multiplican por mitosis y me dan más espermatogonias. ¿Para qué? Y para yo poblar el testículo de espermatogonias, porque son las que continúan el proceso meiótico. Quiere decir que esta célula diploide va a tener 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, que ya me lo dijeron ustedes, que son el X e Y. Ahora, ¿qué va a pasar? Algunas espermatogonias van a permanecer sin diferenciarse, van a permanecer como espermatogonias, mientras que otras van a arrancar los procesos meióticos. ¿Sí? Entonces, para arrancar el proceso meiótico, lo que va a ocurrir es que esa célula diploide va a diferenciarse en espermatocito primario. Ojo con esto, porque siempre se confunde. De esto a esto no hay ningún proceso meiótico. Es decir, hay un proceso de diferenciación. Se diferencian en espermatocitos primarios, se desprenden de la membrana basal y se diferencian. Entonces, ojo con esto, porque esto sigue siendo una célula diploide de 46 cromosomas. Una vez que tengo estos espermatocitos primarios, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Estos espermatocitos primarios van a ser, acuérdense que la meiosis son dos, meiosis 1, meiosis 2, eso ustedes ya lo vieron en ciclo celular. Acuérdense que cada meiosis tiene las mismas etapas, profase, metafase, anafase y telofase, 1 y después la 2. Entonces, estos espermatocitos primarios hacen la primer meiosis y obtienen 2 espermatocitos secundarios. Como yo ya hice una primer meiosis, ahora ya me encuentro con células haploides. Es decir, ¿cuántos cromosomas va a tener esta célula? 23. Muy bien, va a tener 23. Entonces, este espermatocito secundario hace la segunda meiosis, sigue siendo haploide, sigue teniendo 23
pero se transforma en espermátide. ¿Cuántas? 4. ¿Por qué? De cada espermatocito primario obtengo 2 espermatocitos secundarios. De cada uno de los secundarios obtengo 2 espermátides. Quiere decir que acá ya voy a contar con 4 espermátides. Miren. Espermatogonia se diferencia en espermatocito primario. Cada uno hace una meiosis 1 y me forma estos espermatocitos secundarios. Y estos espermatocitos hacen la segunda parte de la meiosis y obtengo 4 espermátides. ¿Son espermatozoides? No. ¿Pueden fecundar? No. No están listas. Entonces, todo este proceso hasta acá, como les dije recién, dura de 8 a 9 semanas en total, pero esa partecita, vuelvo, esta, hasta acá, como les dije recién, solo dura 24 días. O sea que en 24 días yo ya tengo espermátides. Repito, ¿pueden fecundar? No. ¿Son espermatozoides? No. ¿Por qué? Porque todavía me falta la parte final, que es el proceso de espermiogénesis. Ojo con los nombres, que no es lo mismo espermatogénesis que espermiogénesis. Son cosas distintas. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas espermátides van a hacer un proceso de espermiogénesis que dura de 4 a 8 semanas y se van a transformar ahí sí en espermatozoides. Es decir, esta conversión de acá, es lo que nosotros llamamos espermiogénesis. Ojo con esto, porque espermatogénesis es todo el proceso, la formación de espermatozoides. Espermiogénesis es la partecita de acá, es cuando ustedes convierten espermátides en espermatozoides. Ahora vamos a ver en qué consiste ese proceso de acá, porque les diría casi el más importante, porque es donde yo termino formando a los espermatozoides. Fíjense la forma que tiene la célula y fíjense la forma que termina teniendo. Entonces, esto es lo que más demora. Comparen, 24 días y de 4 a 8 semanas. O sea que lo que más demora, en realidad, es la espermiogénesis. ¿Se entiende? Miren, esto que tienen acá es la transformación que va sufriendo el espermatozoide a medida que hace la espermiogénesis. Miren lo que ocurre acá. Fíjense, esta es la célula. Acá tiene su núcleo, donde está el material genético. Acá tengo aparato de Golgi, mitocondrias, centriolo. ¿Sí? Lo primero que ocurre es que el centriolo, uno de los centriolos, se desplaza en el extremo opuesto al cromosoma. ¿Por qué es importante? Porque es lo que va a formar una pieza que va a proteger el cuello del espermatozoide. Estamos viendo todas las transformaciones que van a sufrir hasta formar el espermatozoide en sí. Entonces, una vez que esto ocurre, se empiezan a formar dímeros de tubulina, que es lo que van a dar origen al flagelo. Fíjense, miren, fíjense que acá se está empezando a formar el flagelo. ¿Lo ven? Que se está empezando a formar la cola del espermatozoide. Bien. Entonces, la cola es lo que le va a permitir moverse. Por otro lado, las mitocondrias, que acá estaban así, empiezan a colocarse en el cuello y forman una espiral. Entonces, ¿para qué le servirá esa mitocondria al espermatozoide? ¿Para qué le van a servir las mitocondrias? Miren, miren a dónde están ahora las mitocondrias ubicadas. Fíjense. ¿Para qué le servirán las mitocondrias al espermatozoide, chicos? ¿Cuál es la función de una mitocondria? ¿Qué produce una mitocondria? La respiración celular. ¿Y para qué? ¿Para obtener qué? ATP. Ah, energía. Exacto. Y ese ATP es lo que le va a permitir moverse. ¿Cómo se mueve si no el espermatozoide? Dijimos que era una célula móvil al principio. ¿Cómo se mueve esto? Si no tiene ATP no tiene cómo moverse. Entonces, esas mitocondrias que tienen acá es lo que le va a permitir generar ATP
para moverse. Y la cola es lo que le va a permitir el desplazamiento. Y finalmente, se forma lo que se llama la cabeza, o sea, en la cabeza, esta región que ustedes tienen acá, se llama acrosoma. ¿Qué son? Dentro del complejo de Golgi aparecen vesículas que contienen gránulos pequeños que se fusionan. Esto se llama, esta región de acá, se llama acrosoma, y contiene una enzima, como por ejemplo la hialuronidasa, que es una enzima que le permite al espermatozoide penetrar la corona radiada del ovocito. ¿Qué quiere decir? El ovocito tiene una estructura que lo rodea, que se llaman zona pelúcida y corona radiada. Entonces, esta enzima que él guarda acá en el acrosoma, son enzimas que le permiten romper, degradar esa corona radiada para llegar al ovocito. Entonces, fíjense la transformación que fue sufriendo la célula, perdón, hasta llegar a tener esta forma que tiene acá. Ya claramente puedo distinguir una cabeza, un cuello y una cola. Acá no podía distinguir absolutamente nada. Además, fíjense que acá, al aparecer el acrosoma, no existe complejo de Golgi, es decir, que este complejo de Golgi que acá encuentro desaparece y se transforma en el acrosoma. Entonces, lo que vendría a ser la estructura final del espermatozoide tiene cola, cuello con todas estas mitocondrias que estuvimos hablando recién, y cabeza, a donde está el ADN, por supuesto, y donde está el acrosoma, que es el que contiene estas enzimas que yo les conté. Este es el espermatozoide final, diríamos, la estructura final del espermatozoide. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando el espermatozoide se produce? Bueno, ya dijimos que este proceso de espermatogénesis ocurría dentro del testículo. Bueno, se producen los espermatozoides dentro del testículo y ahí empieza el trayecto o el recorrido del espermatozoide. El primer lugar donde va a ir es el epidídimo. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando empezamos la estructura esta que está por encima del testículo, que es muy importante? Bueno, ¿por qué? Porque en ese epidídimo, que está por encima del testículo, es una estructura donde los espermatozoides van a, el epidídimo son tubos enrollados, es un tubo enrollado que se encuentra por encima del testículo y que básicamente es el lugar donde mi espermatozoide va a adquirir más movilidad y más potencialidad para unirse al ovocito. Entonces, podríamos decir que en esa estructura es como que va madurando el espermatozoide, pero todavía no está listo. ¿Sí? Una vez que sale del epidídimo, pasa al conducto deferente. ¿Sí? Conducto o vaso deferente. Este conducto o vaso deferente que tienen ahí es una región donde la mayoría de los espermatozoides se almacenan. Los vasos o conductos deferentes son extensiones de los tubos seminíferos y lo que ocurre es que están cubiertos por capas de músculo liso porque sus contracciones van a impulsar a los espermatozoides para que avancen, para que se muevan. Entonces, este vaso deferente es lo que forma el cordón espermático junto con arterias, venas, nervios y tejido conectivo, este vaso que ven acá, esto, y eso es lo que se corta cuando se produce la vasectomía. No sé si alguna vez han escuchado hablar de la vasectomía, que es un método anticonceptivo o para prevención del embarazo, o para controlar la natalidad. Entonces lo que se corta es el cordón espermático. Entonces ese cordón espermático no es que el hombre no produce espermatozoides, sino que se corta ese cordón y entonces los espermatozoides no son volcados en la uretra y entonces de esa manera no puede producirse el embarazo. Entonces, salen los espermatozoides por el cordón espermático y finalmente van a salir a la uretra. ¿Se entiende? Entonces, en la salida de la uretra se va a encontrar esos espermatozoides con lo que secreta la próstata, lo que secreta la vesícula seminal y
lo que secreta la glándula bulbouretral. Y todo va a salir por acá, que es lo que se conoce como semen. Entonces es un líquido que es una mezcla de espermatozoides más otras secreciones. Para eso tenemos que ver las glándulas anexas. Empezamos con la primera glándula anexa, la vesícula seminal. Miren, acá está, esta estructurita que tienen acá. La vesícula seminal básicamente secreta un líquido que es rico en fructuosa. La fructuosa, ¿qué es? Un glúcido. Muy bien. Y entonces, ¿para qué le va a servir al espermatozoide? Para nutrirse, para obtener energía. Y además tiene una alta concentración de prostaglandinas. ¿Vimos lo que eran las prostaglandinas? Sí, obvio, Dani, que lo vimos. Y de hecho les conté que las prostaglandinas, el primer lugar donde se habían descubierto, era en el semen. Entonces, estas prostaglandinas, cuando ingresan al aparato reproductor femenino, estimulan las contracciones del útero y de los oviductos para que el espermatozoide pueda ascender. Pero estas prostaglandinas van en este líquido seminal que produce las vesículas seminales. Otra glándula anexa, la próstata, la tienen que haber sentido nombrar porque es uno de los lugares donde el hombre, es uno de los cánceres más comunes en el hombre, la próstata. Es una glándula que produce un líquido lechoso que es ligeramente ácido y que contiene fosfatasa ácida y ácido cítrico. Entonces ustedes me van a decir, entonces si tiene ácido cítrico, es ácido. No. A pesar de que contiene ácido cítrico, el semen tiene un pH alcalino, alrededor de 7,5. ¿Cuál es el fin de que el semen sea alcalino o ligeramente alcalino? Que la vagina tiene un pH ácido. Entonces lo que yo hago es neutralizar la acidez, en parte, del tracto reproductor femenino. Entonces por eso el semen tiene un pH ligeramente alcalino, para neutralizar un poco la acidez del aparato reproductor femenino. Y por último tenemos las glándulas bulbouretrales, como anexas, que van a producir un líquido que es como un moco, que lubrica. Entonces, al lubricar, facilita el ingreso del pene en el tracto genital femenino. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es el semen es lo que está formado por espermatozoides más las secreciones. Miren, el líquido seminal contiene 90% lo que secretan las glándulas y un 10% de espermatozoides. Entonces, fíjense que el mayor componente es lo que secreta la vesícula seminal, que tiene prostaglandina, fructuosa, aminoácido. Le sigue lo que secreta la próstata, que tiene fosfatasa ácida, potasio, ácido cítrico, y la glándula bulbouretral produce un moco que es lubricante. El resto, el 10% restante, son los espermatozoides. Aproximadamente en cada eyaculación se producen de 2 a 4 mililitros de semen, pero obviamente esto depende de la excitación que haya durante la actividad sexual y de la abstinencia sexual que haya tenido, puede ser más. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo comienza a producirse? En la pubertad. Aproximadamente a partir de los 11 a 14 años, obviamente esto está relacionado con la testosterona. Y por eyaculación, es decir, en esta eyaculación de 2 a 4 mililitros, supongamos que es un promedio, hay aproximadamente 200 millones de espermatozoides. De hecho, un individuo que tiene 20 millones de espermatozoides por eyaculación se lo considera generalmente que es estéril. O sea que el individuo estéril no siempre es el que no produce espermatozoides. Puede producir, pero muy pocos. ¿Se entiende? Entonces, el semen tiene esta composición: 10% espermatozoides, 90% líquido seminal. Entonces, a pesar de esto, de los 200 millones que tiene el semen, unos pocos llegan hasta el ovocito. ¿Por qué? Porque la mayoría se mueren antes en el aparato reproductor femenino. Vamos a hablar sobre la erección. Básicamente la erección
es el resultado del aumento de flujo de sangre que llena las masas de tejido eréctil esponjoso que forman el pene. Pensé que habíamos puesto la imagen. Igual, si van al cuadernillo, van a encontrar en la página 9 una imagen que nos muestra un corte transversal de lo que vendría a ser la estructura del pene. Si ustedes analizan ese corte en transversal, podemos analizar que el pene tiene masas, 3 masas de tejido eréctil, que si ustedes se imaginan es como una estructura que tiene un montón de espacios, un montón de agujeritos, como si fueran las cabezas de un alfiler. Entonces, esos espacios son los que se van a llenar de sangre, y eso es lo que va a producir justamente la erección. Entonces, como les dije, en el proceso de la erección, sobre todo está controlado por fibras parasimpáticos, que lo que van a ocurrir es que van a comprimir las venas y no van a dejar que la sangre se escapa. Entonces, con esto, ese tejido esponjoso se llena de sangre, y entonces de esa manera se produce la erección. En ese proceso de la erección también hay una descarga desde las glándulas vulvouretrales que vimos recién, que sirven para lubricar el movimiento del espermatozoide a lo largo de la uretra y también para lubricar el ingreso del pene en el aparato reproductor femenino. Entonces, cuando se produce la estimulación de mecanorreceptores que hay en el pene y en el escroto, se envían impulsos nerviosos que por medio de arcos reflejos, ¿se acuerdan el arco reflejo? Llegan a las neuronas motoras que inervan los músculos del sistema reproductor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando eso produce? El escroto acerca los testículos al cuerpo. Por otro lado, los músculos que están rodeando al epidídimo y al vaso deferente se contraen y entonces impulsan a los espermatozoides hacia la uretra. Es decir, estos músculos que están rodeando los conductos deferentes se contraen y van empujando a los espermatozoides para que salgan hacia la uretra. Y por último, lo que ocurre cuando se produce la eyaculación es que los músculos que rodean el bulbo impulsan a los líquidos y a los espermatozoides hacia la uretra, que es lo que se conoce como eyaculación, y la sensación de placer se conoce como orgasmo. Entonces, en esa eyaculación, en ese semen, van espermatozoides con todas las secreciones de estas glándulas anexas que hemos estado viendo. ¿Cómo está regulado esto? Esto está regulado por la testosterona. La testosterona es el principal andrógeno que el hombre tiene. Recuerden que también el hombre produce andrógenos en la corteza suprarrenal, pero son muy poquitos los andrógenos que se producen, y esos andrógenos comienzan a producirse a partir de la pubertad. A ver, vamos por partes. El hombre los produce durante el desarrollo embrionario, a la testosterona, y es lo que permite que se diferencie un macho de una hembra. Pero a partir del nacimiento hasta la pubertad es muy baja la cantidad de testosterona que produce. Y a partir de la pubertad se vuelve a incrementar la secreción de testosterona, y ahí es donde comienza la producción de espermatozoides y el desarrollo de las características sexuales secundarias. Esos aumentos de testosterona continúan hasta aproximadamente los 40 años, donde empieza a disminuir los niveles de testosterona. No es que se hacen cero, sino que disminuyen. Quiere decir en criollo que cuando nacemos, el hombre produce testosterona para diferenciarse de una mujer, pero es decir, eso ocurre en el desarrollo embrionario, y cuando nace hasta la pubertad, los niveles de testosterona son muy bajitos. Recién en la pubertad empiezan a aumentar hasta los 40 años. El mecanismo de regulación es una retroalimentación negativa, que es lo que ven acá. ¿Qué quiere decir? Todo esto ya lo hemos visto. Miren, el hipotálamo produce hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Qué hace? Que la hipófisis produzca luteinizante y folículo estimulante. La luteinizante actúa sobre mis células de Leydig en el testículo para que produzcan testosterona.
mi testículo produce la testosterona y esa testosterona estimula a la espermatogénesis. Cuando la testosterona en sangre es muy alta, me inhibe a la LH y me inhibe a la GnRH. Por otro lado, la FSH actúa en el testículo sobre las células de Sertoli, que son las células que nutren al testículo. ¿Qué producen las células de Sertoli? Otra hormona que se llama inhibina. ¿Qué hace? Inhibe a la FSH. Entonces fíjense que acá tengo todas retroalimentaciones negativas. Cuando esta aumenta, me inhibe esta, me inhibe esta. En el hombre, esta regulación hormonal es mucho más fácil que en la mujer. En la mujer, la regulación hormonal es muchísimo más difícil. Ni siquiera tenemos una sola hormona que nos regula, tenemos un montón. Entonces el hombre produce niveles de testosterona dentro de todo constante hasta los 40 años, a pesar que esta testosterona se libera en forma pulsátil. ¿Qué quiere decir? A veces libera más, a veces libera menos. Por ejemplo, aumenta su producción a la noche, por eso los hombres pueden amanecer con erecciones, porque hay un aumento de testosterona, de producción de testosterona durante la noche. ¿Cuál es la función de la testosterona? La hemos estado hablando. Por un lado, espermatogénesis, y por otro lado, el desarrollo de características sexuales secundarias, es decir, características que no están relacionadas con la reproducción, sino con características como, por ejemplo, el engrosamiento de la voz, porque crece la laringe, el aumento del esqueleto, la distribución del vello corporal en el pecho, en las axilas, en la barba, estimular las glándulas sudoríparas, por eso cuando empieza la pubertad empiezan a sudar más, la hiperactivación de las glándulas sebáceas, por eso cuando viene la pubertad pueden darle acné, y también sintetizar proteínas y tejido muscular. Por eso generalmente el hombre tiene el esqueleto y la musculatura más grande que la mujer, por la testosterona. Por eso el hombre tiene la voz más ronca que la mujer. ¿Vieron cuando en los hombres se empieza a producir el cambio de la voz? Eso es porque justamente están aumentando los niveles de testosterona y se están engrosando la laringe. Entonces por eso la voz aparece como más ronca. Ahora, ¿qué puede modificar la testosterona o la liberación de testosterona? La emoción, las circunstancias sociales y el consumo de esteroides. ¿Qué quiere decir esto? Lo tienen que haber escuchado. Estos esteroides que se toman para aumentar la masa muscular, ¿cuál es el problema? Que estos esteroides, el famoso anabólico, está bien, te va a estimular la formación de músculo, eso es verdad. El problema es que como se produce testosterona, o sea, a ver, el esteroide tiene su molécula química muy parecida a la testosterona. Entonces el hombre toma anabólicos y ¿qué ocurre? El cuerpo dice, tengo testosterona, no voy a producir. Y no es testosterona, es anabólico. Entonces se inhibe la producción de testosterona, entonces el hombre sí puede tener contracción de los testículos, crecimiento de pecho, calvicie precoz, puede quedar menor altura de la normal y obviamente los anabólicos aumentan el daño renal, hepático, cardíaco. Entonces, el tema de los anabólicos es un tema, chicos. La verdad es que es muy peligroso. Dani, en los perritos cuando corren por todas partes y se excitan es por la testosterona. En realidad, Belu, el perro generalmente lo que detecta es el olor de la perra en celo. Eso es lo que excita al perro, básicamente. El órgano vomeronasal que detecta las hormonas que libera la perra, diríamos, la hembra. En el caso del hombre, como les dije, el consumo de los anabólicos es un problema, chicos, porque sobre todo cuando los empiezan a consumir durante la etapa del desarrollo, cuando el hombre no ha terminado de crecer, puede quedar de menor altura de la normal, puede afectar la voz, puede afectar el crecimiento, puede afectar el desarrollo testicular. Sí, sí, puedes tener dificultades en lo que vendría a ser todo lo que regule la testosterona, puedes tener alterado.
¿Por qué? En la producción de espermatozoides, en las erecciones, porque como la molécula del anabólico es tan semejante a la testosterona, y yo consumo anabólicos, el cuerpo piensa que tiene testosterona y en realidad no es testosterona, es un anabólico. Entonces deja de secretarla. Entonces, por eso, al no tener testosterona, empieza a desarrollar características como mamas, poca estatura, cesa la producción de espermatozoides, puede haber problemas en las erecciones. No, porque la molécula es semejante a la testosterona. Las mujeres no producimos testosterona. En la mujer no pasa lo mismo, porque la mujer no produce testosterona, o sea que no vamos a inhibir la producción de testosterona porque no producimos testosterona. Sí va a aumentar la masa muscular. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? De mi parte, Bueno, entonces, muchachos, hemos llegado hasta acá con aparato reproductor masculino. Mañana van a ver el femenino. El jueves lo terminan y el viernes hacemos TP. ¿Sí? Que tengan un hermoso día. Nos estamos viendo. No, yo ya mañana estoy presencial. Así que, bueno, nos estamos viendo. Que tengan un hermoso día. Chau, chau. chao, Andrei, gracias. Chau, nos vemos, chicos.